Colombia se gana el pase para octavos de final, partidazo ante Ghana. La verdad que un partido acaba de terminar hace poquitos instantes y da toda la sensación de que esta Colombia tiene todas las vías abiertas para hacer historia en este mundial y poder llegar muy lejos. Una selección que está haciendo las cosas muy bien. Vamos a contar todo lo que ha sido este partido porque hay muchísimas cosas que contar, pero lo primero de todo felicitar a toda la gente que nos seguís aquí en el canal, que sois de Colombia, que sois aficionados a Colombia y aficionadas a Colombia, porque la selección colombiana vuelve a dar otro pasito más para meterse en este, como te digo, en este cuadro de honor dentro del Mundial. Colombia ha pasado los 16avos, en octavos se va a enfrentar a Suiza, un partido, por cierto, muy chulo, muy interesante, que también comentaremos, haremos predicciones para el partido, pero ya te puedo adelantar que veo muy igualado lo que puede pasar en ese partido, así que echa un vistazo al vídeo que haremos de predicciones, que te contaré un poquito más ese partido contra Suiza. Pero vamos a hablar de este partido de Colombia ante Ghana, porque en un principio, lo habíamos comentado en la previa, es un partido, un choque de estilos muy importante, una selección de Ghana que son pues, un estilo de juego más vertical, un estilo de juego basado mucho en las transiciones, en los contraataques, en la recuperar rápido y lanzar el partido, sobre todo con jugadores pues, como Semenyo y como Iñaki Williams, con el propio Ayew, bueno, también con ese poderío defensivo que tienen los jugadores africanos de Ghana en los balones aéreos, en las disputas, en los balones divididos. Ahí es donde está el fuerte de esta selección, porque sí que es cierto que tiene también algún jugador como Thomas Partey ahí para jugar en el medio, que tiene más experiencia jugando en el fútbol europeo, pero sí que es cierto que el mayor, o sea, no puedes pedirle a la selección como te digo, a la selección de Ghana que se ponga a mover el balón de un lado a otro durante buena parte del partido, porque no es la esencia de esta selección. De hecho, la posesión del balón ha terminado siendo 60-40, un poco más de 60-40 para Colombia, y lo que sí es cierto es que la selección colombiana ha estado a muy buen nivel, muy concentrada, muy atenta. A mí me ha gustado muchísimo la selección de Colombia, y una selección de Colombia que está creciendo conforme avanza el torneo. Una selección de Colombia que lleva 3 partidos sin encajar gol. Mucho ojo con esto que estamos hablando, 3 partidos que bueno, el partido contra el Congo es una selección del Congo que ha dado muchos problemas tanto a Portugal como también a Inglaterra en 16avos. No ha encajado gol tampoco contra Portugal, no ha encajado gol ahora tampoco contra Ghana. Tampoco Ghana ha tenido demasiadas opciones claras de gol. De hecho, supongo que si habéis visto el partido estaréis conmigo. Yo creo que está más cerca el 2-0 por parte de Colombia que el empate a 1 por parte de Ghana. En la segunda parte ha tenido 4 o 5 jugadas de transiciones puras la selección de Colombia, que por cierto las ha llevado muy bien, y que esto ya nos da un escenario que me parece muy interesante, porque esta selección de Colombia no es solo tener el balón, como mucha gente piensa, no es solo las individualidades de Luis Díaz o el último pase de James Rodríguez. Esta selección de Colombia tiene más registros, como te digo, hoy en el partido de ahora contra Ghana, se ha desplegado muy bien en transiciones ofensivas, sobre todo en la segunda parte. Ha tenido bastantes ocasiones, y como te digo, una selección bastante interesante también a nivel defensivo, la selección colombiana, que salvo el primer gol de la primera jornada contra Uzbekistán, el resto, portería cero, muy bien. Sí que es cierto que yo creo, esta es mi percepción, creo que de cara a portería tiene que estar mucho más efectiva si quiere la diferencia entre que te echen en octavos Suiza o que acabes llegando pues, a cuartos, a semifinales, o pensar, vete a saber en qué hito te puedas marcar en este mundial. Creo que lo marca la eficiencia de cara a portería. Colombia necesita muchas ocasiones de gol para hacer goles. O sea, hace goles, hace llegadas, sí, pero es que tiene opciones. Lo hemos visto durante este mundial, el partido contra Portugal. Colombia merece ganar, tiene ocasiones de gol, lo que pasa es que no estuvo certera de cara a portería. El partido contra el Congo, a pesar de que el Congo era un rival complicado, y lo hemos estado viendo en este mundial, pero Colombia tiene ocasiones para hacer un marcador más ajustado, y ahora mismo con este partido que acaba de terminar contra Ghana, Colombia ha tenido ocasiones para poder ganar 2-0, 3-0 tranquilamente. Entonces, le está salvando mucho esa faceta defensiva que está funcionando tan bien, pero sí que es cierto que tienes que ser más certero de cara sobre todo a portería, teniendo en cuenta el partido que vas a jugar contra Suiza, que va a ser, me da la sensación que esta Suiza puede ser incluso más peligrosa todavía o más difícil de batir que la selección de Ghana. Ghana empezó bien el partido, al minuto hemos visto un disparo desde lejos de Thomas Partey desde fuera del área, que a punto estaba en convertirse
en el gol de Ghana, y eso creo que nos ha dado un poco la intención de la selección de Ghana, ¿no? Lanzar juego rápido, terminar rápido las jugadas, no liarse a hacer demasiados pases ni conducciones ni nada de esto, sino en cuanto a decisión de poder terminar jugadas, lo que ha intentado la selección como te digo, la selección de Ghana, pero sí que es cierto que no ha estado lo suficientemente bien. Un encuentro que ha sido bastante duro, cuando digo bastante duro, vale, no ha habido expulsiones ni nada de esto, pero sí se han visto 5 tarjetas amarillas, se han visto 2 lesionados, uno por cada equipo en los primeros minutos por ir fuerte a balones divididos, que esto pues, nos habla un poco de cómo esta selección, de cómo estas dos selecciones se han movido en el partido, han entrado fuerte al partido y bueno, pues un gol que ha encontrado rápido la selección colombiana con un centro ahí por la derecha, ha rematado muy bien en este sentido. Me parece que ha sido John Arias el que ha marcado finalmente. Sí, creo que sí, ¿no? Porque John Córdoba sí. Ha sido John Arias porque John Córdoba ha sido el jugador que ha sido lesionado. Una baja bastante sensible por parte de la selección colombiana, porque estábamos viendo en un principio, a inicios del Mundial, cuando hablábamos de las este Mundial, veíamos quizás más favorito a Luis Suárez jugando de delantero centro que a John Córdoba, pero sí que es cierto que con el paso de los días hemos visto que se ha sentido cómodo el seleccionador Néstor Lorenzo poniendo a John Córdoba, que es, en comparación con Luis Suárez, es un jugador más fuerte, es un jugador más de recibir de espaldas, es un jugador más de pegarse con los centrales, y yo creo que en este sentido, pues en el partido contra el Congo estuvo ya bien, y también lo hemos visto en el partido contra como te digo, contra Ghana ahora, también hemos visto que se decidía el seleccionador por empezar el partido con John Córdoba, seguramente para eso, es mi percepción, empezar a pegarte con los centrales de Ghana, con la intención de, si resuelves el partido, poder sacar a Luis Suárez, que es un jugador pues, más vertical, más de área, y que puede seguramente pues molestar mucho más si juegas a la contra, ¿no? Es lo que yo creo que ha intentado la selección de Colombia, porque lógicamente, pues si ya de primeras pones a los dos centrales, a Opoku y a Lukasen, a pegarse con Luis Suárez, pues van a ser claramente ganadores en casi todos los balones divididos, ¿no? Esto lo ha hecho muy bien, como te digo, la selección creo que es una buena estrategia por parte de Néstor Lorenzo, lo ha hecho muy bien la selección colombiana. Me ha gustado que ha intentado enfriar el partido muy pronto también la selección colombiana, nada más meter el 1-0, ya ha intentado hacer posesiones largas, mover el balón de un lado a otro, hacer correr a la selección de Ghana, desgastarse, que también Ghana se tenga que poner ante una situación complicada en este mundial de ir en contra en el marcador, o por debajo en el marcador, mejor dicho, y bueno, pues como te digo, una selección de Ghana, a mí me da la sensación, lo que he visto hoy, creo que la selección de Ghana, no te voy a decir que se haya conformado con llegar aquí a 16avos, evidentemente, ¿no? Porque todo el mundo siempre quiere un poquito más y competir y todo esto, pero viene con un estrés competitivo ya muy alto, con dos partidos muy exigentes, tanto con el empate a 0 con Inglaterra como con el 2-1 ante Croacia. Son dos partidos muy, muy exigentes por parte de la selección ganesa. Yo creo que le ha obligado a hacer un esfuerzo muy grande, y la selección de Ghana no tiene un gran banquillo, ¿no? Es una selección que tiene un once inicial que te puede competir, evidentemente, pero no tiene un banquillo diferencial que se te queden fuera en el banquillo jugadores de máximo nivel, como tiene, por ejemplo, Francia, o como tiene, por ejemplo, Inglaterra, o como tiene, por ejemplo, Portugal, que tienen gente en el banquillo, o la propia España, que tiene gente en el banquillo que si sale, pues mantiene el nivel o incluso lo puede subir. La selección de Ghana en ese sentido, su banquillo baja bastante, no tiene jugadores de referencia. Hoy me ha sorprendido que jugase Sulemana, que no jugase, perdón, de titular Sulemana, y que sí jugase Iñaki Williams. Y bueno, pues como te digo, un partido pues bastante difícil para la selección ganesa en ese sentido, porque cuando vas por debajo, es el típico partido que tú sabes que como en una eliminatoria te pongas por debajo en el marcador, puede ser difícil luego darle la vuelta, porque ya entre el cansancio y que tu banquillo no es excesivamente brillante, pues te puede costar más, ¿no? Y es lo que ha pasado. Ghana ha intentado meter algún centro en la segunda parte, pero ya con muy poca cabeza, y intentando ya tirar más de épica. Y como te digo, la selección colombiana muy bien, haciendo contras la segunda parte, provocando, pues lo que te digo, que a punto ha estado. Ha habido un gol anulado, me parece que ha sido a Luis Díaz,
que yo creo que sí está bien anulado. Y como te digo, un disparo de puerta, llegadas a la contra que ha tenido la selección colombiana, y yo creo que una selección colombiana que creo que es justo, merecido, puedo decir, no sé si justo es la palabra, puedo decir mejor merecido, que haya pasado a la siguiente ronda. También es cierto que el hecho de que bueno, ha habido bastante baile de porteros en la selección y bastante para Carlos Queiroz, ha habido demasiado baile con los porteros, con la elección de Sarel, hoy entra Tizig, ha habido mucho debate también en torno a cuál de los dos debería de jugar por delante el uno del otro, y en este sentido creo que, pues bueno, también esa falta de, pues no sé decirte, de tranquilidad dentro de la selección le puede también haber afectado a la selección de Ghana, que como te digo, lo ha intentado, pero sí que es cierto que veo más hecha a la selección de Colombia. De hecho, han podido entrar hoy Mójica y Daniel Muñoz después de descansar contra Portugal, y bueno, pues con la sensación, como te digo, de que hoy la selección colombiana se ha tenido lógicamente que esforzar, pero no se ha tenido que esforzar de una manera exagerada. Noticia importante también e interesante es que no ha tenido que jugar prórroga, por lo tanto, minutos que quitas a tus jugadores de posible esfuerzo. Y bueno, yo creo que la selección colombiana va encontrando, ahí el seleccionador Néstor Lorenzo va encontrando su digamos, su once también inicial, la confianza en, como te digo, en Lerma y en Puerta por delante de Richard Ríos, y con la sensación, pues como te digo, de jugar a muchas cosas la selección colombiana. De hecho, fíjate el detalle, que es un detalle tan interesante, en el minuto 45 quita a James Rodríguez para meter a Richard Ríos, seguramente con la intención de favorecer un poco más pues, la solidez defensiva en el medio campo, poblar un poco más el medio campo para tratar de buscar combinar más, ya que la selección de Ghana jugaba con dos medios centros nada más, con Tomás y con Jirenki, y pues con la idea, yo creo, de tratar de buscar superioridad por ahí, tener más el balón, que le cueste más a la selección ganesa recuperar el balón. Y fíjate, pudiéramos pensar, oye, la selección colombiana juega muy ofensivo, Luis Díaz, James Rodríguez, John Arias, John Córdoba, no sé qué, no sé cuánto, cuando la selección colombiana tiene que ponerse el buzo de trabajos, tiene jugadores para hacerlo, tiene el seleccionador también ¿cómo se dice? Me saldrá, tiene la iniciativa de hacerlo, no tiene ningún problema en quitar a una mega estrella, seguramente uno de los jugadores más conocidos por la trayectoria que tiene la selección colombiana, James Rodríguez, y le quitan el minuto 45 y con el marcador a favor, que lo pudieras pensar, oye, pues le quitas porque el partido va mal y vas perdiendo 2-0. No, el partido va bien, vas ganando 1-0 y aún así le quita en el minuto 45. Entonces me parece un detalle de mucha personalidad por parte del seleccionador Néstor Lorenzo, además le da buen resultado, por lo tanto, la selección colombiana que pasa, como te digo, a octavos de final, partidazo que vamos a ver aquí, que vamos a ver contra Suiza, comentaremos la previa, comentaremos el postpartido, recuerda suscribirte si no lo has hecho ya, nos vemos en más partidos aquí del Mundial en la Academia Toca y Vete. ¡Chao!